A Él el que habla a nuestros corazones. Amén. Vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Salmos, salmo muy conocido, desde chicos lo conocemos muchos. Y el Señor nos va a llevar en este salmo a depender de Él también. Busque Salmo 23. Salmo 23, desde el versículo 1 en adelante. Si mi hermano lo está apuntando, sí. Sí, ahí ya lo tiene. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice el Salmo 23, versículo 1. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicias por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor nos dé de su gracia. Voy a poner un poquito de agua. Le invito a que oremos al Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por estar aquí, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias porque tú siempre, Señor, tienes una palabra para cada uno de nosotros, y te clamamos, Señor, para que tú abras nuestro entendimiento y sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, moldeándonos al molde que tú, Señor, diseñaste para cada uno de nosotros. Esta tarde, Señor, sea tu Espíritu Santo en medio nuestro, y te damos gracias, Señor, y tu palabra sea la luz en nuestro camino. En el nombre de Jesús clamamos, amén y amén. Cuando leía el Salmo y tenía que ir preparando un mensaje, siempre era el versículo 6 el que un poco resonaba en mi cabeza, y decía: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y decía: ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán. De Dios, sin duda, nos seguirán. Y qué hermoso es poder entender eso, aprender de eso, pero para eso debe pasar algo. Y para que eso pase en nuestras vidas, en nuestra familia, en todo ámbito de nuestra vida, para que el bien y la misericordia del Señor nos siga, debemos vivir de una manera y debemos hacer algo. Y aquí está el salmo que el rey David, quien fue también pastor de ovejas antes de llegar a ser rey, entendía tan bien la necesidad de una oveja, entendía tan bien la necesidad o el perfil o la característica de una oveja, y lo detalla de acuerdo a nuestra dependencia, y aquí hace una semejanza a nosotros, ¿cierto? Y él va dando la explicación a este salmo, y dice: Jehová es mi pastor. Él es nuestro pastor, y usted debe decir: Jehová es mi pastor. Es un salmo que, como decía al principio, lo conocemos desde pequeños. Desde chicos algunos se lo saben de memoria. Ya aquí se ha predicado antes también, y el Señor nos ha compartido este salmo. Y el Señor siempre tiene algo nuevo en su palabra para nosotros. La mejor manera para poder ilustrar de decir nosotros alcanzamos o vivimos en el bien y la misericordia es que cuando somos hijos y estamos en la casa de nuestros padres, siempre está el bien y la misericordia. Con nuestro papá nos sentimos seguros, con nuestro padre no
se va a esforzar y va a hacer lo imposible para que en nuestra mesa haya pan, haya comida. Y el bien y la misericordia lo podemos ilustrar y lo podemos ver ahí en la casa de nuestros padres, cuando somos jóvenes, cuando somos niños. Yo me imaginaba y me recordaba ahí la Zoe, cuando nuestra hija menor, cuando tiene hambre, hace un gesto, o llora, o ya que habla un poquito, dice lo que quiere, y su mamá, mi esposa, va y le da la comida. Cuando tiene sueño, ya en la tarde ahora está experimentando el grito. Ustedes la han escuchado por ahí. Entonces en la tarde, cuando tiene sueño, empieza a gritar. Y pasa un grito así como, casi como un granido de un pajarito ahí que empieza a gritar. Y yo le digo a la Pauli, ¿pero por qué grita? Y ella me dice, porque está experimentando los sonidos, pero lo hace también para llamar la atención porque tiene sueño. La mamá lo entiende y la lleva a la pieza y la hace dormir. Y ella vive del bien y de la misericordia de sus padres. Nuestros hijos mayores también. Y cuando fuimos niños, así vivimos nuestra vida, que el Señor nos permitió vivir con nuestros padres también. Aquí el salmista dice, Jehová es mi pastor. Y habla y dice, nada me faltará. Amén. Y él, cuando decíamos al inicio también, entendemos que él fue un pastor de ovejas. El Señor ya nos ha hablado harto de esto, pero entender también lo que decía, las características de una oveja. Una oveja tiene características muy distintas a otros animales. Ahí vamos a compartir algunas rápido. Y lo hizo para compararnos con nosotros. Como nosotros también, cuando somos escogidos de Dios, pasamos a ser ovejas del Señor, pasamos a ser parte del rebaño del Señor. Y cuando ya somos parte del rebaño del Señor, Él es nuestro pastor. Y Él nos va a cuidar, Él nos va a rodear, nos va a alimentar, nos va a llevar por buenos pastos y también nos va a corregir. Cuando tenemos que ser corregidos para no tomar de un agua sucia, para no hacer algo que no corresponde, para no estar en un peligro, nos va a corregir. La oveja, de cierta forma, en cuanto a descripción, vamos a ver algunos puntos, es un animal indefenso, muy indefenso. Una oveja no se defiende sola, a lo más va a pisar, sus patitas son bien duras, y va a pisar a una persona y si anda con un buen zapato no le pasa nada. Una oveja no se defiende como un perrito. Un perro, le van a hacer algo, lo van a pillar y si no quiere, muerde y muerde fuerte, ¿cierto? Un caballo, si lo van a pillar, patea. Y así, animales que conocemos. ¿Para qué hablar de un cocodrilo de la selva? Los animales, ¿cómo se defienden? Pero la oveja es indefenso, es un animal indefenso y alguien la debe proteger del peligro. Debe haber alguien que la proteja del peligro. Y para eso Dios nos ilustró de una manera tan precisa que Él es nuestro pastor y nos va a proteger del peligro, del depredador. La oveja necesita una dirección. El ser humano, en su particularidad, en nuestra vida, necesitamos una dirección. Nosotros nacimos con la habilidad de tener fe, pero si no hay una dirección, terminamos creyendo en cualquier cosa. Si no hay alguien que nos muestre el camino, si no hay alguien que nos predique a Cristo y después de eso entender la palabra del Señor que nos va trazando el camino, andaríamos por cualquier parte, andaríamos por allá en Peñalolén para arriba, andaríamos para allá, para Coyihuay, ¿era? ¿Para dónde era la otra? Andaríamos en cualquier secta, metidos por fe, a lo mejor apasionados por hacer algo por mi fe, pero no hay una dirección correcta. Y la oveja, en cierta forma, es un animal indefenso y necesita ser protegido. Solo Dios a nosotros nos libra del peligro. La oveja es un animal desorientado, se desorienta rápidamente.
por otra característica más, que tiene muy mala visión. Tiene una visión muy corta leía de 2 metros, 3 metros, 4 metros, a lo más puede ver o ve bien una oveja, después ya ve difuso. Y se desorienta. Y recuerde que normalmente cuando uno ve ovejas que las va guiando un pastor, primero va con el cayado, ¿cierto? Que hace algunos ruidos con las piedras, a lo mejor le va pegando o va caminando. A veces hace un silbido. O he visto también ovejas que a una de ellas o las principales le colocan un cascabel o le colocan unas campanitas. Entonces todas van escuchando la campanita y se van moviendo en el campo comiendo pasto, pero bien juntitas, apegaditas uno al otro. Y uno decía, pero ¿por qué no va para el otro lado si allá hay más pasto? Yo cuando chicos los veía, y están todos comiendo juntas y tienen esa particularidad, que van por un lugar que el pastor las va guiando. Es un animal semiciego, como decía, y se desorienta. Y nosotros, como humanos, nos desorientamos también fácilmente si es que la palabra del Señor no la vemos, no la leemos y no la vivimos. En cuanto a la oveja, necesita una dirección, necesita un pastor. Cuando nosotros vamos a un lugar necesitamos un GPS. Yo amo el Waze porque para venir a Santiago o para ir a Santiago sin Waze no llego a ninguna parte. Me dicen, no, pasado arriba, no, tranquilo, yo llego, yo conozco, y de repente ahí para no quedar mal les digo, no, si yo conozco Santiago, pero voy con mi Waze y mi teléfono bien cargado para llegar al lugar. La palabra del Señor es nuestro GPS, nuestro mejor GPS. Bueno, como decía, es un animal ciego y tiene que agudizar su oído, y hay un ruido. Cuando ve peligro, cuando la oveja escucha un perro que empieza a ladrar cerca para morderlo y ve peligro, empiezan a correr, pero se desordenan en el correr, cada una corre para cualquier lado. Pero bueno, nosotros vemos a David, cuando David dice que él las apacentaba y veía un peligro, él se enfrentaba a ese peligro, se enfrentaba al oso, al lobo, al león, y se enfrentaba a él para defender a las ovejas. Nosotros tenemos mala vista también, pero sí tenemos a alguien que va delante de nosotros, que es Jesús. Y Jesús dijo que siguiéramos sus caminos, siguiéramos sus pisadas. Pero si oímos la palabra, hermanos, vamos a ser ovejas que vamos a ser bien llevadas al rebaño. Si oímos la palabra del Señor que fue trazada para nosotros, vamos a ser ovejas que vamos a vivir bien guardados en el rebaño. No necesitamos verlo, no necesitamos ver a Jesús, necesitamos la palabra del Señor. Y ella nos va a guiar, y ella nos lleva por el camino correcto. La oveja no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. No sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. A veces hay pastos que son dañinos y que le generan cólico o cualquier cosa. El pastor las conoce y las corre un poco. Si el agua está turbia, llega y toma agua, y a veces las aguas tienen larvas o tienen cosas que se generan parásitos. Pero el pastor sabe dónde están las buenas aguas y él las va guiando. Y son los únicos animales que necesitan de un pastor. Los elefantes, si vemos los elefantes, ¿han visto un elefante con un pastor? No hemos visto nunca un elefante ahí. Alguna vez vi un reportaje de elefantes que, claro, se protegen entre ellos, pero no van guiados por un pastor. Los lobos son guiados por un pastor, no. Tienen un lobo principal que los guía, pero no hay una cabeza pensante, con raciocinio, que esté frente como un pastor, y no se dejan tampoco hacer eso. Bueno, ya leíamos, David sabía de las ovejas y nos explicó en este salmo muy bien de cómo la oveja debe vivir. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, nos dejó muy claro en San Juan capítulo 10, versículo 1, en cómo Él es la puerta del redil, cómo Él es el pastor.
Y dice Juan, capítulo 10, versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él porque no conocen la voz del extraño. ¿Ha visto cuando de repente muestran unos videos súper lindos y muestran que están unas ovejas por allá lejos y la grita una persona y la oveja no se mueve? Y la grita otra persona y no se mueve, o hacen cualquier gesto y no se mueve, y de repente la grita su pastor o les hace un silbido especial que conocen ya que es la forma de que las protege. Se mueven de una, dejan de comer, dejan de donde están, de dormir y corren al llamado del pastor. Así son las ovejas y así debiéramos y debemos vivir una vida nosotros. Debemos vivir una vida de cuando Jesús habla, debemos estar atentos. Cuando la palabra del Señor nos habla, debemos estar atentos. Cuando el pastor de las ovejas, que es Jesús, pero también Dios puso un pastor frente a la congregación, que muchas veces también nos quiere entregar un mensaje o nos quiere decir, oye, corrijan esta conducta y el Señor les va a guardar y el Señor los va a ayudar. Como decíamos, que el bien y la misericordia te seguirán, pero no queremos oír. A veces le prestamos oídos a cualquier cosa, a cualquier frase, cápsula que hay en Facebook, en Instagram, en la televisión, y le prestamos oído a cualquier mensaje. Lo encontramos lindo, lo encontramos bueno, lo encontramos, esto me genera una sensación, o esto activa mis emociones, y empezamos a prestar oído a cualquier mensaje, a cualquier enseñanza. Y nos desviamos y nos vamos por otro lado. Y es tan peligroso que no sigamos al pastor de las ovejas, que es nuestro pastor, Jehová es nuestro pastor. Y veíamos aquí, dice, el que no entra por la puerta es un ladrón. Lo entendíamos en el estudio bíblico que hoy tenemos también, de acuerdo a una buena interpretación de la palabra, cuando decía el capítulo 10, el ladrón viene a matar, a destruir, mas yo he venido para que tengas vida en abundancia. Siempre se interpreta que el ladrón es Satanás, sin embargo, está hablando en este capítulo, ahora también lo entendía porque no lo había notado, nuestro pastor nos había compartido, pero aquí en todo el capítulo no habla de Satanás, está hablando del ladrón, está hablando del que viene y o se roba las ovejas, o alguien que le da un mensaje erróneo a la oveja para descarriarla, para que se pierda. Pero en nosotros debe estar el discernimiento, y en nosotros debe estar el saber oír. Nosotros debe estar el discernimiento en la palabra de Dios. Se debe ir agudizando nuestro oído espiritual. De todo lo que oyamos, de todo lo que prestemos atención, debemos discernir. La palabra del Señor también nos enseña a que examinarlo todo y retener lo bueno. Retener lo bueno, debemos retener lo bueno, pero cuando también debemos tener cuidado de que debe haber un buen oído en nosotros. Compartíamos la palabra del Señor con unas personas tiempo atrás y de repente estábamos compartiendo la palabra, ya llevábamos algunos días, y de repente pasó que mis hijos ven que a la casa de esta persona entraron 2 jóvenes con camisas blancas. Y empezaron a prestar oído a estos jóvenes que andan en las calles y eran, no sé si testigos de Jehová o mormones, y entraron y él empezó a prestar oído a esto. Y nosotros, en cierta forma, yo, siendo ahí desde la emoción, dije, qué lata
que no está entendiendo que ya hemos compartido la palabra del Señor, hablando de la fe correcta, hablando del creer en Jesús, de la buena interpretación de la palabra, y ahora le esté dando oídos a otras personas. Y pasó un tiempo, los niños ahí me contaron, y pasó un tiempo, un par de semanas, y se dio cuenta que algo había. Y él dijo, no, ¿sabes qué? No hay cómo decirles que no vengan más, porque son bien pegotes estas personas, después como que los llamaban a cada rato. Y él dijo le dijo a la señora, así fue que le dijo, dile que ya no estoy, que estoy trabajando afuera, que no vengan más. Así nos dijo. Entonces después decíamos nosotros, ya, pero ¿por qué dijo eso? Y no es porque uno le predicó, o porque uno sabe más, o porque uno habló bien, sino que es la palabra del Señor que va haciendo vida en las personas, y es el Espíritu Santo el que va también colocando el discernimiento en los hijos de Dios. Y en nosotros debe haber un discernimiento, hermanos, como hijos del Señor. La única manera de entrar en el redil es por Jesús. Esa es la única manera. Que el Señor nos ayude. Como decíamos también, dice Jesús en Juan capítulo 10, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir un lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Dice Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Que el Señor nos guarde, mis hermanos. No basta solo por creer, no basta solo por decir soy cristiano, no basta solo por llegar a la iglesia y escuchar la palabra del Señor una vez a la semana o 2 veces a la semana. Debemos vivir aprendiendo de la palabra del Señor. Debemos vivir leyendo la palabra del Señor y poniendo nuestro corazón en lo que la palabra del Señor nos va entregando. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todas las cosas, mis hermanos, que pertenecen a la vida y a la verdad nos han sido dadas. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a ser un buen esposo? ¿Cómo voy a ser un buen padre? Nos ha sido entregado en la palabra del Señor. Y en la palabra del Señor tenemos el mejor manual para poder vivir. Y por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cómo decía ser un buen esposo? ¿Cómo ser un buen trabajador? Está en la palabra del Señor. ¿Cómo ser un buen hijo también? Vemos a nuestros hijos adolescentes que empiezan y están creciendo ya y dejaron de ser niños que uno los tomaba en brazos, y vemos que es tan necesario que conozcan la palabra del Señor cada día más para que vivan conforme a lo que Dios quiere. Que el Señor nos ayude. Y se hace cada vez más urgente que nuestros hijos, que nuestros adolescentes en la iglesia vivan rodeados por la palabra del Señor, porque el Señor los va a guiar para que tomen buenas decisiones. El Señor les va a alumbrar el camino. Dice que la palabra del Señor en un proverbio, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere recta. Dice así el proverbio. Que el Señor nos guarde, mis hermanos. Lo único que quiere Satanás es que usted y yo no abramos la Biblia. Sí, es verdad. Lo único que él quiere es que usted y yo no leamos la palabra del Señor para no ser guiados por el pastor, para descarriarnos. Lo único que quiere es que usted no venga a la iglesia y yo no alcance a llegar a la iglesia. Y que es tan fácil tener una excusa
aquellos que quizás están conectados y no pueden llegar por alguna razón, pero están conectados, pero a veces es una excusa ni siquiera para conectarnos, decir no puedo, no pude o cualquier cosa, estaba cansado. Pero lo único que quiere el enemigo y Satanás es que no estemos en el camino, que no estemos entendiendo la palabra del Señor y que confiemos. Y nos dicen, no, es que si tú confías en tu corazón, por ahí dicen en la guata, para tomar decisiones te va a ir súper bien. Por ahí dicen, si te alineas de acuerdo a estas acciones y tomas buenas decisiones, te va a ir bien. Pero nuestras decisiones deben ser tomadas según la palabra del Señor. Nuestras decisiones deben ser tomadas cuando tengamos comunión con el Señor. Las mejores decisiones que nosotros podemos tomar, tanto para la familia, tanto como esposos, tanto como hijos o miembros de la iglesia, van a ser cuando estamos en la palabra del Señor, cuando estamos viviendo conforme a la voluntad del Señor. Hoy las personas o las ovejas van siguiendo las emociones, van siguiendo milagros, van siguiendo y se desvían de la Biblia, van siguiendo comentarios. Esta es la verdadera forma de adorar a Dios y cada vez tienen una nueva. Compartíamos el otro día, van siguiendo el oro que en la iglesia se les entrega. Los niños me recordaban que alguna vez en nuestra iglesia se decía, ya aquí hay oro, y yo no me acordaba. El Señor borró el pasado en nosotros. Pero ellos me decían, papá, y yo veía a los hermanos que llenaban sus bolsillos de arena y porque era oro. Y eso es lo que la oveja le emociona. Y se siente contenta, se siente libre, se siente satisfecha. Pero eso es por un momento. Y terminaba la reunión, nuestro pastor hace poco lo decía, pero terminaba la reunión donde estábamos y decía, se movió maravillosamente el Espíritu Santo y la palabra del Señor, 10 minutos, 15 minutos. Y no había un cambio en la persona, no había un cambio en mí, la palabra no me confrontaba, la palabra del Señor no era el espejo para mí. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, valoremos lo que Dios nos ha dado, valoremos lo que el Señor nos da, el amar su palabra, el entender su palabra, el poder hoy incluso conectarnos para que seamos guiados a cómo hacer una buena interpretación de la palabra del Señor y no cometer errores de interpretación. Y vuelvo a lo que decía nuevamente al inicio. Yo decía, qué hermoso es este texto. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Claro, es hermoso, y si alguien lo predica, puede sacar un hermoso texto basado en la prosperidad de acá, y podemos hablar y decir, el bien y la misericordia de Jehová me van a seguir, si lo saca de contexto y no lee el texto anterior. Y cuando leemos el texto anterior, la oveja se deja pastorear. La oveja tiene buen oído para oír la palabra del Señor. Y tenemos que entender aquello, que el Señor nos ayude. Y en la casa de Jehová, dice, moraré por largos días. Que el Señor nos ayude. Y eso está hablando también del futuro. Él hablaba de que iba a vivir eternamente en la casa del Señor. Miren, uno de estos martes leímos un texto bíblico y que la palabra del Señor nos dice en 2 de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí está, es la palabra del Señor. Esta profecía, esta palabra del Señor, no fue escrita
Fue escrita por hombres, pero no fue entregada por hombres. Fue entregada por el mismo Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Y todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que esta palabra hoy nosotros la vivamos y nos amoldemos a ella, y el Señor siga moldeando nuestras vidas cuando la leemos, como en el espejo, ordenándonos. Que el Señor nos ayude. Y dice también el libro de Gálatas, Gálatas 1:8 dice, más si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. La palabra del Señor, con una buena interpretación, mi hermano, es nuestra segura salvación. Es nuestro seguro para decir, podemos vivir bien, podemos vivir de la misericordia del Señor. Mientras tengamos la palabra del Señor, la vivamos, la compartamos en nuestra familia, mientras la leamos de continuo la palabra del Señor, nunca nos vamos a perder del camino. Nunca nos vamos a descarriar, y no va a ser necesario que el pastor nos salga a buscar con el cayado y a veces nos corrija porque no obedecemos y nos tiene que quebrar y después vendar. Pero hay una corrección, porque nos venda, nos quiebra, nos venda, nos pone al hombro y nos vuelve a redir. Pero si nosotros obedecemos la palabra del Señor, no va a ser necesario eso. Pero ahora, si nosotros hemos pecado, si nosotros hemos caído en algún error, o quizás desde el punto de vista nos hemos enfriado, el Señor también nos va con amor a ir a buscar. Con amor nos va a invitar a conversar. Con amor nos va a decir, esta es la salida, vuelve al camino. Esta es la salida de tus dificultades, de tus problemas, vuelve al camino, que estos problemas quizás van a seguir, pero con el Señor vamos a vivir en paz y van a estar bien, y si hacemos la voluntad del Señor también va a cambiar nuestra vida. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. En lugares, dice el texto 2, de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Si nosotros dejamos que el Señor sea nuestro pastor, Él nos va a hacer descansar. Dijo Jesús en Mateo 11:28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Necesitamos, mis hermanos, descansar. El ser humano necesita un descanso. Y claro, a lo mejor puedo hablar de las vacaciones, que ahora estamos en plenas vacaciones, y mis hermanos que a lo mejor están conectados ahí porque están en vacaciones, sí, está bien, necesitamos vacaciones, pero nosotros necesitamos vivir descansando en el Señor. No 2 semanas ni 3 semanas, sino que toda la vida debemos vivir el descanso en el Señor. Pero eso parte de una relación que tenemos que tener con el Señor, y cuando nos dejamos nuevamente pastorear por buenos pastos, vamos a poder descansar, vamos a poder tomar buenas decisiones. Hace poco hubo una noticia en mi trabajo, y una noticia que a muchos los impactó. Hay algunas personas que están bien angustiadas, depresivos, y el Señor ponía paz en mi corazón, pero más aún cuando fui, y lo digo acá, hablé con nuestro pastor y le dije, mira, pasó esto en el trabajo, y yo estaba tomando otras decisiones, y pasó esto en el trabajo, la empresa la van a vender, bueno, les voy a contar, la van a vender y va a pasar esto, y cuando eso pasa, ahí llega y pasa la carnicería, dicen por ahí, que después empiezan a cortar cabeza, y el Señor me comparte un texto a través de nuestro pastor. Y lo voy a compartir. El texto dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y el Señor, por su palabra, nos va consolando, nos va dando paz. Y a veces, quizás nosotros no tenemos el texto, pero es bueno, y lo invito a que si necesita, y nuestro pastor nos ha invitado cuántas veces,
si necesita un consejo, si necesita como oveja decir, oye, algo me está pasando en mi familia, en mi matrimonio, algo nos está pasando, que vaya donde el pastor que el Señor puso en esta congregación, y nuestro pastor lo va a recibir y le va a dar un consejo basado en la palabra del Señor. Y el Señor nos va a hablar a través de eso. Y dice Colosenses 3, verso 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Dice, en lugares de delicados pastos nos hará descansar y nos va a pastorear junto a aguas de reposo. Está hablando que nos hará estar en paz. Y dice Colosenses que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Para tomar buenas decisiones debe haber paz en el corazón. Mira, hermano, hasta ese punto, cuando uno va a hacer, yo no soy de grandes negocios, pero cuando uno va a hacer un negocio y no hay paz en el corazón, mejor que no lo haga. Cuando uno dice, me voy a juntar con esta persona y vamos a hacer tal cosa, pero si no hay paz en su corazón, no lo haga. No lo haga. En cuanto a lo práctico también. Y muchas veces como cristianos no hemos aprendido a descansar en el Señor. Vemos cristianos que, me acordaba del armonil, tienen que estar tomando armonil cada cierto tiempo, o deben estar tomando diazepam para poder dormir. Mi abuelita tomaba, ya les conté, ¿cierto? Mi abuelita tomaba diazepam, pero mi mamá le daba una dipirona para que se acostara y le engañaba, era un efecto placebo el diazepam que le daba. Pero ella no podía dormir si no tenía su diazepam, era su seguro, era su descanso, era su paz en su corazón si tomaba un diazepam. Y mi mamá, cuando se acababa, le daba una dipirona y la abuelita dormía, pero feliz. Igual. El alprazolam, ahora que se usa mucho. Si no, no podemos dormir si no tenemos el alprazolam. Cristianos yendo al psiquiatra, a veces es necesario por situaciones que impactan o situaciones que fueron muy fuertes, pero cristianos yendo al psiquiatra porque no puede dormir. Y pasa eso. Hace poco escuchaba de una iglesia, de la iglesia en donde yo estaba desde chico, una de las personas ahí, líderes, me contaba que tenía crisis de pánico y no podía ir a la iglesia, le costaba llegar a la iglesia, le daba pánico. Y estaba viendo un tratamiento para ello. Y yo decía, me da pena en mi corazón, decía, que lamentable que pase eso. Nuestra oración es por ellos también, pero sin duda nuestro descanso lo vamos a hallar en el Señor. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Mira, dice Hebreos 4:1. Hebreos 4:1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos pues, dice, y hay una promesa de descanso, hay una promesa de descansar en el Señor, y alguno de vosotros parezca no haberlo yo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es imposible descansar si no creemos en el Señor. Debemos creer y confiar en el Señor. Entregar nuestras cargas, como dijo Jesús, echa sobre mí tu carga. Dios tiene el control, mi hermano, del futuro. Dios tiene el control de lo que viene. Como decía de esta noticia que se recibió en mi trabajo la semana pasada, muchas personas han pasado por ahí comentándome, algunos diciendo, uno me dio mucha risa, porque dijo uno, pucha, no sé qué va a hacer de aquí a 4 meses más donde voy a trabajar. Pero dijo así, reflexionó él mismo, dijo, pero además se viene la Tercera Guerra Mundial, así que no sé qué voy a hacer. Yo decía que era peor, que estaba tan complicado, que dijo, se viene la Tercera Guerra Mundial, estuve viendo las noticias, está súper complicado, no sé dónde meter mi plata, pero era un doctor, no sé dónde meter mi plata. Claro, él confía en su autosuficiencia, él confía en lo externo, no ve un Dios en el cual como usted, yo, tengo usted, mi hermano, tenemos, en el cual podemos confiar.
en el cual nos va a llevar por lugares de delicados pastos y nos hará descansar. Y dice que junto a aguas de reposo nos va a pastorear. Y la oveja necesita beber agua. Necesita agua. La oveja necesita mucha agua. ¿Sabe por qué? Porque además la lana la hace como un poco sudar y necesita mucha agua. Y nosotros, como ovejas del Señor, necesitamos agua. Y el agua es la palabra del Señor. Que el Señor nos guarde. Pero ojo, que hay distintos tipos de agua. Si la oveja toma agua al mediodía, cuando el agua está muy caliente, porque el sol es tan fuerte, también le puede hacer daño. La oveja, cuando toma agua sucia, se enferma. Y después hay que desparasitarlas. Nosotros, cuando chicos, nuestro papá nos llevaba para ir a desparasitar la oveja. Le echaban en la boca un jarabe para dentro de un medicamento para botar los parásitos. Y tenemos, como hijos del Señor o ovejas, a veces ser desparasitados. Pero eso, somos desparasitados, perdón el término que estoy usando, pero cuando estamos aquí, o cuando está conectado, mi hermano, aprendiendo de la palabra del Señor, y hace que la palabra del Señor está con fe, la está oyendo, y el Señor lo está sanando. Y el Señor no está, dice que como espada de doble filo, entra y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y saca lo malo de nosotros, y nos corrige, y nos enseña. Que el Señor nos guarde. Mire, dice Efesios 5:25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, a la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nosotros, que somos la iglesia, estamos siendo purificados por la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude. A fin de preservarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Dice 1 de Pedro 1:22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra del Señor, a la verdad. Y esta purificación, mi hermano, en nosotros se va gestando cada vez que vamos conociendo más del Señor. Dice el mismo libro de Pedro, añadid a la fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento, dice después dominio propio, ¿cierto? La palabra del Señor es la fuente de toda respuesta para nosotros, para nuestras vidas. Mira, mi hijo se ha vuelto rebelde, se ha vuelto desordenado. Mi hijo, usted puede decir, mi hijo no quiere ir a la iglesia. Vaya a la palabra del Señor y el Señor nos va a hablar. Y el Señor te va a decir, júntate, comparte con él la palabra, enséñale, y el Señor nos va a ayudar. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a los padres que tenemos hijos adolescentes, ¿cierto? Que el Señor nos ayude a amarlos y a poder guiarlos a Él. Mira, mi hermano dice, la palabra del Señor, que esa es ella la que purifica nuestras almas, es la palabra del Señor, y es por Dios en quien nosotros podemos caminar hoy en paz y podemos vivir. Y no filosofías de hombre, no pensamientos de un psiquiatra, de un ateo, no pensamientos de científicos. Hay cuántos científicos, y hace un tiempo atrás murió un científico que decía que Dios no existe, ¿cierto? Y era un hombre que estaba en una silla de ruedas, ya no hablaba, y una máquina hablaba por él, y decía que Dios no existe. Sin embargo, hoy los jóvenes o cualquier persona, por no creer en Dios, se afirman de ese científico o de cualquier cosa. Pero grandes científicos dijeron, mire algunas cosas, dijo Isaac Newton dijo, no puedo concebir un universo sin Dios, sin el Dios de la Biblia. Dijo por otro lado, Pascal dijo,
por el Dios de la Biblia es que es por lo único en cuya causa existen todas las cosas. Por lo tanto, mi hermano, es la palabra de Dios la que hace que nosotros tengamos un buen camino. Es, como ellos dicen, el Dios de la Biblia. Por ahí dijo un presidente: es imposible gobernar sin Dios y la Biblia. Mire, hombres tan importantes dijeron esto, ¿cuánto más nosotros necesitamos la palabra del Señor para poder vivir? Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Si leemos la Biblia, mi hermano, y leemos, y todo lo que leemos va entrando en nuestra mente, y tenemos que tener cuidado también con lo que leemos. Confortará mi alma, dice, y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El confortar dice que va a restaurar nuestra alma y nos va a guiar por sendas de justicia. Pero ¿cuándo nos va a guiar? Cuando nos dejamos guiar y leemos la palabra del Señor. Hace poco compartíamos y nos acordábamos de una ilustración con nuestro pastor respecto a que hizo el pastor Chuy, parece que fue, en donde fue otro pastor, no me acuerdo quién fue, pero fue a la casa de una familia y la señora o la hermana le dijo: mira, estos utensilios que tengo son bañados en oro y son preciosos, y solo los saco para cuando tengo una persona tan especial invitada. Y a esta persona se le perdió un cuchillo y dijo: yo vi al pastor cuando se lo echó al bolsillo. Y esta persona vivió y se amargó y dijo: ¿cómo el pastor de la iglesia hace eso? ¿Cómo el pastor, quien me enseña la palabra del Señor, hace eso? Y se empezó a amargar la persona, y se empezó a amargar, y pasó mucho tiempo, hasta que ella un día le dice: pastor, no puedo seguir así, pasó esto, usted fue a mi casa, yo le conté que tenía estos utensilios que eran de oro, y se me perdió el cuchillo. Y el pastor le dice: qué bueno que me lo contaste, porque hace mucho tiempo, tanto tiempo ha pasado, que hoy me doy cuenta que no estás leyendo la Biblia. Yo escondí el cuchillo en el medio de tu Biblia. Si hubieses leído la Biblia, lo hubieses encontrado ahí. Entonces, es tan fácil juzgar, mirar por el entorno y no darnos cuenta de que muchas de las cosas que nos pasan a veces es porque no leemos la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, mis hermanos, a vivir nosotros la palabra del Señor. Claro, confortará nuestra alma. ¿Cuántas veces estamos dañados o necesitamos ser restaurados y no dejamos que el Señor nos vaya a restaurar? Nos cansamos también. Y puede que algo nos haya dañado, mis hermanos, o estemos heridos y nos cuesta caminar, pero tenemos asegurada esa sanidad en el Señor. Aquí el texto habla de ser restaurados, habla de que Dios nos restaura, que el Señor conforta nuestra alma y nos va guiando por sendas de justicia. Pero sin embargo, también viendo la oveja, cuando la oveja está dañada y el pastor la viene a curar, ella se deja curar. En la característica de la oveja es fácil pillarla y quizás maniatarla ahí para poder curarla, o echarle un líquido, o echarle un antibiótico, o ponerle una inyección para que sane, o darle un desparasitante para que pueda sanar y pueda botar eso. La oveja se deja sanar, se deja curar. Y preguntémonos nosotros, cuando a veces estamos poco en pecado o nos hemos alejado del Señor, por alguna razón, termina la reunión, y me ha pasado, y lo hablo desde mi lado, me ha pasado que termina la reunión y uno a veces andaba mal o anda mal y no quiere casi ni saludar al pastor y se arranca porque el pastor seguro me va a decir algo para que corrija mi conducta y pueda vivir, seguro va a querer curarme y me va a doler, a lo mejor dice uno. ¿Cuántas veces el Señor ha usado al siervo de Dios o a alguien para entregarnos una palabra, y la palabra del Señor es precisa para nuestra vida, y decimos: ¿qué se mete esta persona si yo ya crecí en el Evangelio, yo ya soy más maduro en el Evangelio y puedo alimentarme solo?
O respondemos fácil y decimos, ya soy autosuficiente, sé interpretar la palabra del Señor, por lo tanto no necesito que nadie más me guíe o que nadie más me enseñe la palabra del Señor, y no nos dejamos curar. Y mi hermano, el Señor quiere que nos dejemos curar por Él. El Señor conoce nuestras heridas, conoce nuestra necesidad, el Señor conoce dónde también hemos caído, dónde hemos fallado, pero el Señor nos quiere curar, nos quiere restaurar, pero no nos dejamos. Y ahí nos tenemos que preguntar, ¿somos ovejas? Porque una oveja sí se deja curar. Y ahí el Señor nos habla, el Señor nos llama a su palabra, se nos invita a que vamos a Él y para que seamos restaurados, pero no nos dejamos restaurar por el Señor. Que el Señor nos guarde, mis hermanos, y que el Señor nos ayude. Normalmente usted toma un perrito para curarlo, ¿y cuál es el miedo si no lo sedan cuando es una curación compleja? Que el perro te muerde, ¿cierto? El perrito lo va a morder. Un gato, cuando lo va a curar, seguro va a quedar con un arañón. Si es que yo tengo un cuñado que le encantan los gatos, tiene hartos gatos, el Luchito ya, y les pido su oración por él, porque siento o creemos en el Señor que un día va a estar acá con nosotros. Oremos por él. Bueno, les dijo ahí el dato, se llama Luis Corona. Pero a él le encantan los gatos, les encanta recoger gatos y los cura y los sana. Pero ahí muchas veces se ha llevado más de un rajuñón, ¿cierto? Hasta su pareja por ahí tuvo un rajuñón, su esposa tuvo un rajuñón también de un gato de una manera peligrosa. Pero bien, una comparación de esa manera, un animal de otra naturaleza no se deja curar. Me acuerdo cuando uno de los caballos que tenía mi papá se le estaba haciendo una infección súper grande en una pierna, y mi papá le echa una cosa con un ladrillo un poco caliente, me acuerdo, y se le ponía como una grasa, algo así, y íbamos todos tan asustados porque podía patear a mi papá. Y pegaba sus patadas, claro, pero mi papá lo quería curar y lo trataba de curar, lo curó en su tiempo. Eran unas medicinas un tanto difíciles, no había veterinario en el campo, pero lo curaba, aún el riesgo que corría. Nosotros como ovejas, mi hermano, si no escuchaste ahora el mensaje o lo vas a escuchar después, el Señor nos quiere restaurar. El Señor quiere que podamos vivir una vida en donde Él nos quiere confortar nuestra alma. El Señor quiere guiarnos por sendas de justicia, quiere que vivamos con nuestra familia bien. Él quiere para nosotros el bien y la misericordia. Él quiere para nosotros que vivamos bajo su cobertura, bajo su protección. Pero te digo, hermano, déjate curar. Deja que el Señor hable a tu vida. Deja que cuando el pastor te invita a conversar, conversa con Él. El Señor nos va a restaurar, y a veces podemos decir, no, es que va a ser dura la palabra. No importa, pero dejémonos restaurar. No nos alejemos del redil, mi hermano. Cuando estamos lejos del redil, a veces viene el lobo y la oveja la muerde o se la come. Que el Señor nos ayude. Dice también por senda de justicias, dice el Proverbio 14, verso 12, ya para ir terminando: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Que el Señor nos guarde, mis hermanos. Dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nuestra vida, mi hermano, nos va a llevar en vaivenes, en donde a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Y en ese vivir que vamos a tener, en este camino de la vida, podemos estar quizás materialmente de esa manera. En la salud podemos estar así, pero nuestra vida espiritual debe estar fortalecida en el Señor. Nuestra vida espiritual, cuando venga la enfermedad, que el Señor nos fortalezca. Nuestra vida espiritual, cuando vemos que hay quizás una necesidad, somos fortalecidos también en el Señor. Dice Isaías 41, 10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen guerra. Y nos dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dice, y unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El pastor de las ovejas se sentaba, el rey David, me imagino que en la montaña, por ahí donde estaban comiendo, en la falda le llamamos nosotros en el cerro, en la falda del cerro se sentaba y veía cómo las ovejas estaban comiendo. Pero dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y veía que venía un lobo, veía que venía el león. El pastor dejaba a la oveja comiendo e iba y lo enfrentaba. Y ahí estaba la oveja comiendo tranquila y guardada por su pastor. Y nosotros, mis hermanos, si vivimos en la palabra del Señor, vamos a vivir seguros, vamos a vivir tranquilos, vamos a vivir no dañados. Dice la palabra del Señor que aunque un ejército acampe contra ti, y aunque contra nosotros se levante guerra, estaremos seguros y estaremos confiados en el Señor. Mi copa está rebosando, y está hablando de que cuando ya estamos en la casa del Señor, cuando vivimos en nuestra vida en la palabra del Señor y nos dejamos guiar, nos dejamos curar, nos dejamos restaurar por el pastor, nos dejamos alimentar por el pastor, estamos plenos y no necesitamos nada más. Cuando habla de rebosando, está hablando de mi copa está rebosando, es que estamos satisfechos, de una satisfacción, habla de una abundancia espiritual. De aquí para terminar dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Distinto el texto. Ahora que lo podemos leer de nuevo, es distinto que cuando nos habla de la prosperidad, ciertamente el bien y la misericordia, sin duda nos va a alcanzar y vamos a estar bien y vamos a ser bendecidos por el Señor y vamos a ser, según la voluntad del Señor, prosperados también. Y nos va a ir bien en lo que hagas. Vamos a estar bien en lo que hagas. Va a haber abundancia también en nuestro hogar. Pero si hacemos lo que nos mandan los textos anteriores, donde vayas, donde estemos, la bendición del Señor irá contigo. Donde vayan nuestros hijos, la bendición del Señor va a ir con ellos. Si hacemos la voluntad del Señor y si vivimos en la voluntad del Señor. Cuando seguimos a Cristo, mi hermano, y vivimos con Cristo, Él va adelante, siempre con nosotros, habiendo camino conforme a su voluntad. Siempre vivamos guardando la palabra del Señor. Pero si nos alejamos del pastor, si nos alejamos del rebaño, del redil, el pecado nos alcanza. Y el pecado nos empieza a alcanzar. Y nuestras... quizás el pecado nos alcance y nos empieza a alcanzar también la maldición. Y nada va a salir bien, porque estamos alejados del redil. Y no lo digo de una manera yo emocional, lo dice la palabra del Señor. Si obedecemos, todas estas cosas nos van a alcanzar también. Que el Señor nos ayude. Y después de esta vida, mis hermanos, en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a vivir eternamente alabando y adorando el nombre del Señor. La vida, mis hermanos, siempre lo he dicho, es corta. Vivimos 70, 80, 100 años, a lo más. Hoy se vive 100 años, pero vamos a vivir una vida eterna en el Señor. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Para allá vamos, hermanos. Y desde pequeño, por eso me acordaba de este texto también, se conjugaba el texto del Salmo 122.1 con este texto. Cuando salíamos a la calle a predicar o íbamos a evangelizar en la calle, se recitaba un texto y dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa
de Jehová iremos. Ese es el Salmo 122.1. Y el Salmo 23.6 dice, y así era el texto, lo recitábamos en la calle: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mis hermanos, dejémonos corregir por el Señor, dejémonos guiar por el Señor. El último texto que voy a leer es Proverbios 16, verso 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Que el Señor nos guarde y que el Señor confirme su palabra en nuestras vidas y podamos tomar cada uno nuestra parte. Yo me quedé con mi parte, de parte de la palabra del Señor, y lo invito a que oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tú eres nuestro buen pastor. Gracias porque tú diste tu vida por nosotros. Gracias, Señor, porque podemos estar en este lugar con fe, escuchando tu palabra. Gracias porque tú nos das descanso, Señor, a pesar de la adversidad, de las pruebas, de las luchas. Podemos descansar, Señor, y podemos tener paz en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú cada día nos sustentas, Señor, y no es nuestra autosuficiencia, no es mi capacidad, no es nuestra capacidad la que nos permite vivir, sostenernos, ser guiados, vivir tu palabra, vivir del bien y la misericordia, sino que es tu amor, sino que es tu bondad y es la lámpara que tú dejaste para nosotros, Señor, en nuestro camino, que es tu palabra. Gracias por tu amor. Confirme tu palabra en nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a vivir agradándote, honrándote, Señor, a vivir bajo tu alero, Señor, bajo tus alas, como la gallina vive como los pollitos viven bajo la gallina, Señor. Ayúdanos a estar ahí, Padre, bajo tus alas. En el nombre de Jesús clamamos y te damos gracias. Amén y amén.